¿Cuál es la agenda? Un poco, primero ver cuál es el modelo de referencia. Si el típico modelo de referencia de incertidumbre y eventos de riesgo, que es el que tiene la mayoría de software que, que utilizan este tipo de conceptos. ¿Sí? Dos, vamos a ver un poco de simulación Monte Carlo, ya lo vamos a ver combinado ahí, sí, va a ser bastante práctico. Por favor, no crean que es una charla teórica, sí, sino más bien es bastante práctica. Tres, principales distribuciones de probabilidad y sus usos, las fases de la gestión de riesgos y cómo interpretar resultados. Todo esto lo llamo yo como la gestión cuantitativa de riesgos, ¿verdad? Porque pasamos de este mundo cualitativo, donde tenemos este inventario de riesgos, donde tenemos que tal vez riesgo medio, riesgo alto, etcétera. Tal vez no incluimos incertidumbre en nuestros costos, no incluimos incertidumbre en nuestras tareas, ¿sí? Y ahora lo que hacemos es, subimos, digamos, a un nivel cuantitativo. Pasamos de lo cualitativo, que igual tiene muchas ventajas, ¿sí? Pone el riesgo en la agenda, hace que la gente se adueñe de los riesgos, genera un montón de ownership, ¿sí? Dentro de la empresa, y ahora lo que hacemos es mejorar esas evaluaciones. ¿Tá? Entonces, empecemos con el modelo de referencia. ¿Cuál es el objetivo hoy? Aprendamos a gestionar cuantitativamente los riesgos, ¿sí? Integrarlos, rankearlos, mitigarlos, analizarlos, ¿sí? Esa es la idea principal del webinar de hoy. Primero, el marco de referencia, si no lo han visto antes, es el que me gusta mostrar a mí, ¿sí? Que es el que tiene dos elementos, ¿sí? Un elemento que es la incertidumbre, ¿sí? Que está aquí, ¿sí? Que está aquí en rojito, la incertidumbre y los eventos de riesgo, ¿sí? Y se divide en dos, ¿sí? Acuérdense que lo que están viendo acá abajo es una distribución de probabilidad, ¿sí? Para los que tal vez no están tanto tiempo en la parte estadística, si esto es una distribución de probabilidad, el eje Y, que es el que está aquí, es la probabilidad, ¿verdad? O la frecuencia, qué tan frecuentemente eh, tengo un valor. Y el eje X puede ser costo o tiempo, ¿sí? En el inicio vamos a ver qué es costo, ¿sí? Vamos a hacer nuestro modelo con costos en el inicio, ¿tá? Entonces, lo que queremos es pasar de un modelo que tenía, imagínense aquí, un costo, por ejemplo, ¿cuánto cuesta el proyecto? 3 millones de dólares. ¿Sí? Y este era el costo y era tal vez el promedio de las sumas de todos los ítems. Y lo que hacemos es, decimos, bueno, a ver, si tengo tantos expertos en mi equipo, tanto de diseño, de ingeniería, de construcción, de manejo de comunidades, de todas estas diferentes aspectos que tiene mi proyecto, ¿por qué no haber, si es que a ellos les pregunto rangos, ¿verdad? En vez de preguntarles promedios, les pregunto rangos. ¿Y con eso qué gano? Gano que cada una de las ítems que voy a tener en mi presupuesto, imagínense que tenemos un presupuesto aquí, a ver si les voy a mostrar, ¿sí? Va a tener un rango. Si este rango, en vez de que un ítem me diga que me vale 100, ahora va a ser, por ejemplo, entre 80, 100 y 140 mil dólares, ¿sí? Entonces paso de un mundo de un solo número, de un número que se llama determinista, ¿no es cierto? Escenario determinístico, ¿sí? Un escenario probabilístico, un escenario donde tengo rangos y donde convierto mis rangos en distribuciones de probabilidad. Ese es el primer paso. El primer paso es el más fácil, donde cada uno de los ítems en este caso de mi presupuesto, que están aquí, los voy a convertir en distribuciones de probabilidad, ¿sí? Mínimo más probable y máximo. Uso mínimo más probable y máximo como primer paso. ¿Esto qué ocurre? Ocurre que cada uno de estos ítems herede lo que se llama incertidumbre. Y una vez que herede incertidumbre, eso quiere decir que yo puedo recalcular el modelo miles de veces utilizando esta técnica que es la simulación de Monte Carlo, donde voy a generar muestras de cada una de estas distribuciones, lo recalculo y voy a obtener un resultado como este, ¿sí? Esa es la idea, ¿sí? Esa es la idea básica de la incertidumbre. Acuérdense, cada ítem de costo que tenía un número determinístico, lo voy a pasar a un rango para que para extraer de la mente del experto que tengo de cada uno de los dueños de los ítems de costo, le voy a decir, dame una distribución de probabilidad, perdón, dame un rango, luego lo voy a convertir en una distribución de probabilidades que puede ser una distribución PERT, una distribución triangular, ¿sí? Una distribución normal, ¿sí?
en donde la ventaja grande que tienen estas tres distribuciones es que usan parámetros que ya son conocidos por el equipo, ¿sí? Que son el mínimo, el más probable y el máximo, ¿sí? Entonces, genero esta capa, ¿no es cierto? Genero esta capa adicional, esta es una capa adicional de incertidumbre, la resimulo miles de veces y voy a obtener un resultado que es como lo que está aquí. Me da este resultado que es el resultado de incertidumbre. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa si es que a este resultado, ¿sí? Le añado mi registro de riesgos? Porque primero tenía los ítems de costo, ¿se acuerdan? A estos ítems les puse rangos. Ahora voy a añadir mi registro de riesgos y ahí me imagino quiénes de ustedes, me lo pueden poner ahí en el chat, usan registros de riesgos o son los encargados de construir los registros de riesgos. Sí, por lo que vi en algunos de los registros en el webinar, eran muchos de ustedes, sí, que hacían registros de riesgos. Entonces, el registro de riesgos, acuérdense que tienen también el nombre del riesgo aquí, si es que es alto, medio, bajo, la probabilidad y el impacto, ¿no es cierto? Un 1, un 3, aquí puedo tener un 2, un 4, un 5 y un 1, etcétera, etcétera, ¿sí? Va todo esto hacia abajo. Y lo que hago también es, los pongo como numéricos. ¿Eso qué quiere decir? Que de alguna manera traduzco esta escala que va del 1 al 5, no el 5, la traduzco y la convierto en distribuciones de probabilidad. Esto lo que causa es que todos los riesgos se simulen miles de veces, ¿sí? Cada uno de los riesgos se va a simular miles de veces y se va a recalcular su impacto. Y este impacto se va a sumar al modelo de costos. Y cuando tengo ambos sumados, me va a generar una distribución como esta. ¿Sí? Entonces, este es el primer marco de referencia. ¿Sí? Recuerden que tengo los costos con sus rangos, ¿sí? Y al mismo tiempo los riesgos con también sus distribuciones de probabilidad. Ahora vamos a ver cómo funciona. Esto por un lado. Este marco de referencia tiene además un componente de tiempo, ¿sí? Este componente de tiempo, ¿sí? Está aquí. Y este componente tiene tres fases. Uno es la premitigación o el inherente, el riesgo inherente. Me imagino que así lo llaman algunos de ustedes. Otras son las acciones de mitigación, que es cómo mejoro este riesgo, ¿verdad? Tal vez estoy muy expuesto con un riesgo, entonces le digo, y aquí puedo responder muchas cosas, ¿no es cierto? Lo voy a outsourcear, lo voy a aceptar, ¿sí? Lo voy a eliminar, etcétera. Sí tengo muchas opciones para llegar a un estado de post-mitigación, que es un estado de riesgo residual, donde a mí me gusta esta definición, donde tengo un estado de riesgo manejable, es verdad, porque todos los proyectos tienen riesgos, ¿sí? La idea de esto es que nosotros podamos manejar ese riesgo y calcular ese riesgo, como para decir, bueno, está bien, está dentro de los límites, puedo seguir con el proyecto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la segunda parte del marco de referencia. Ahora bien, vamos con los costos. Con los costos, lo que ustedes ven aquí es una pantalla de un software que se llama Safran Risk. Esto ustedes lo pueden hacer en Excel, lo pueden hacer con Model Risk, con App Risk, con Calc Chance, con cualquiera de ustedes. Este me gusta a mí porque es muy fácil y es muy poco proclive al error. ¿Por qué? Porque el modelo ya viene hecho, el de costos, y ustedes nada más tienen que ponerle aquí la jerarquía. Se fijan, está muy bien hecho esto, la jerarquía de los riesgos. Sigue llegando gente ahí. Perdón si me ven que me desvío es porque está llegando más gente. Entonces, lo que hice acá, por ejemplo, fue poner en el testing, en la fase de testing, me voy a enfocar aquí, puse dos ítems de costo. Como les dije, íbamos a empezar por el costo. Uno es la certificación de manufactura, otro es una certificación de testing. Aquí el modelo trata sobre una manufactura que va a generar drones, que es una fábrica de drones, ¿sí? Entonces, lo que pongo aquí es el costo base, se fijan, 250 por 120, que como es una jerarquía se suma, ¿sí? Y acá le pongo una distribución de probabilidad. Entonces, ¿qué es lo que hice? ¿Cómo saqué este 80, 100%, 150? Me fui donde las personas de testing, donde los expertos, y les dije, ¿cuál puede ser un rango
que tenga que ver con el proyecto y que de alguna manera me muestre la oscilación del proyecto, me muestre la oscilación de los costos de la certificación de manufactura y la certificación de testing. ¿Sí? Y con eso, ellos me dieron estos rangos que se transforman en distribuciones de probabilidad y lo que me dicen, mira, aquí tienes una distribución PER, que está acá, ¿sí? Una distribución PER, que me dice que puede ir del 80% al 150%. ¿De qué? Del valor base, de los 250.000. Entonces quiere decir que tengo mis 250.000 aquí. Me puedo ir al 80%, que digamos son, no sé, 170.000, o me puedo ir hasta el 150%, que sería, no sé, 325.000, si no estoy mal. Eso quiere decir que esa sería mi distribución. Y voy a tener un montón de valores que van a estar aquí en el medio. ¿Con qué? Con más probable del 100%. Entonces la distribución se me hace más o menos de esta forma. Entonces sé que los valores que me va a generar en cada vez que corro la simulación de Monte Carlo van a estar entre más o menos 170.000 y 325.000. Si le digo, córreme 1.000 iteraciones, entonces me va a generar 1.000 muestras totalmente aleatorias, ¿sí? Y esto va a pasar con todos los riesgos que tengo acá, con todos los costos, perdón, que tengo acá. Fabricación no sé, de la nave donde vamos a hacer esto, viajes de entrenamiento, permisos, licencias, soporte, etcétera. Todo esto me suma $1.190.000. Todo está hecho. Lo que voy a hacer ahora, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es correr una simulación. Fíjense que no les cuento toda la historia. Aquí tengo todavía riesgos, ¿se fijan? Aquí tengo riesgos. Pero lo que voy a hacer ahorita es nada más correr una simulación sin los riesgos. Entonces, la ventaja de este software, y esto de nuevo ustedes lo pueden hacer en Excel porque lo pueden este, abrir el software, conectar celdas con otras, etcétera. Aquí le puedo decir, no me tomes en cuenta los riesgos, que ya lo vamos a ver en un minuto, y córreme 1.000 iteraciones de la simulación. Corre el análisis, ¿sí? Esto me va a recalcular 1.000 veces. Fíjense lo que es aquí, me dice, me da el costo del proyecto. Y lo que hemos hecho es que nos hemos pasado de un mundo determinístico, según que les dije antes, de un mundo determinístico de un solo número, ¿verdad? Donde tengo el número, que era el 1.190.000, ¿sí? Nos pasamos a un mundo probabilístico. Este mundo probabilístico ahora nos trae un rango, fíjense. Este rango es ahora de 1.11 a 1.4 millones de dólares. Antes yo tenía mi referencia como 1.190.000. ¿Se fijan? Ahora tengo de 1 millón a 1.4 millones. ¿Qué es lo que puedo hacer aquí? Le puedo decir, quiero ver 1.190.000, perdón, 190.000. ¿Sí? Y le digo, muéstrame, se fijan aquí, cuál era la probabilidad de llegar a ese número. Y mi probabilidad era del 20%. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tenía nada más 20% de probabilidad de terminar mi proyecto en menos del 1.190.000. ¿Sí? Eso es lo que ya me empieza a dar la simulación Monte Carlo y toda la gestión cuantitativa de riesgo. Se fijan aquí que al riesgo lo desagregamos en dos. El día lunes tuvimos una capacitación con una persona, un experto en sustentabilidad. Y la persona nos dijo que para él el riesgo era nada más el registro de riesgos, ¿sí? Y que justamente ahora con lo que les explicamos, ahora él también va a añadir incertidumbre, porque eso también es parte de no conocer exactamente qué es lo que va a pasar con el modelo. Entonces, también por eso es que menciono la incertidumbre como parte de esta gestión. Y solamente añadiendo los costos, fíjense cómo vamos aquí, ¿sí? 1.190.000. Comparado, de nuevo, solamente tengo 20% de probabilidad de llegar a ese número. Puedo generar lo que se llama un P80, que quiere decir que qué número, y es el número que está aquí, es el que tengo 80% de probabilidad de que me cueste eso. ¿Qué quiere decir? Es decir, que yo iba a hacer el proyecto, 1.270.000 que está aquí, toda esta parte de acá, ¿sí? Es 80%. Eso quiere decir que toda esta parte de la derecha es el 20%, todo lo que está en rojo, ¿sí? Que está acá. Eso quiere decir que tengo 80% de probabilidades de que el proyecto termine en menos de 1.270.000.
¿sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy interpretando los resultados de la simulación. ¿Por qué? Porque ustedes, el momento que llegan a este mundo probabilístico al que les estoy invitando, lo que va a pasar es que van a tener que hablar con probabilidades. Y estos gráficos de histograma, van a ser muy comunes. Entonces, cuando ustedes tienen estos gráficos que son tan comunes, tienen que saberlos interpretar. Y esa era la idea justamente de este webinar, que sepan interpretar. Un P90, ¿qué quiere decir? Que soy muy, muy conservador, ¿no es cierto? Ese quiere decir que estoy protegido al 90%. Sí, muy conservador. Quiere decir que voy a decirle a mi cliente que me voy a gastar 1.292.000, es decir, $100.000 más, 10% más del inicial. Sí, quién sabe si el cliente no va a estar muy contento con eso, pero soy muy, muy conservador. Entonces, de esta forma, ustedes pueden ver, según los percentiles, ¿sí? Dónde quieren estar. ¿Ya? Entonces, esta es la primera parte. En esta primera parte, básicamente lo que hicimos fue tratar de replicar este triángulo y solo pusimos la incertidumbre. ¿Se acuerdan? Ahora bien, me voy de nuevo al modelo y le digo, quiero que me muestre los riesgos. Quiero saber cuáles son los riesgos que tiene. Me voy acá al modelo y veo y digo, a ver, el riesgo de cambios en especificación. ¿Qué es lo que pasa aquí? Con los riesgos, acuérdense que tienen la misma estructura que tiene un registro de riesgos tradicional, pero ahora es cuantitativo. Entonces, lo que voy a tener son probabilidades de ocurrencia, por ejemplo, esta tiene 50%, que se puede ser una probabilidad. Pues lo que hice fue traducir la probabilidad media al 50%. Este es un ejercicio que ustedes tienen que hacer viendo riesgo por riesgo, ¿verdad? Segundo, el impacto, le dije que me va a ir de 80.000 a $100.000, o casi $200.000, perdón, que está aquí. 80.000 a $100.000. Fíjense, 80.000, 110 a $125.000. Si el riesgo ocurre, si este riesgo de cambios de diseño, yo voy a tener un impacto de entre 80 hasta casi $200.000, con el 50% de probabilidad. ¿Sí? También podría tener impacto en el cronograma, pero yo no tengo cronograma. ¿Sí? Este tratamiento también permite tener eh, eh, presupuestos sin tener un cronograma. Ahora lo vamos a hacer con cronograma, pero también podría hacerlo así. Entonces, esta parte de aquí, imagínense que no está por el momento. ¿Sí? Aquí no existe. ¿Por qué? Porque no tengo cronograma. Está así. Y tengo mis costos. Y aquí puedo ver exactamente lo mismo que veo en mi registro de riesgo. ¿Qué podría hacer? Y esto lo pueden hacer de nuevo en Excel, lo pueden hacer en Model Risk, lo pueden hacer en ArcGIS. Lo que necesiten es importar un modelo, entonces lo importo, o lo puedo exportar desde aquí, ahí sacan el formato, transforman su modelo y lo importan acá. Y la mayoría de software lo dejan así. ¿Sí? Entonces, con eso ya tienen transformado su inventario de riesgos y en un inventario cuantitativo. ¿Sí? Aquí el número de riesgos es lo que ustedes necesiten. En promedio de lo que he visto en proyectos más o menos de mediana envergadura, estamos hablando de 50 a 70 riesgos. Muy rara vez he visto un proyecto muy grande que tenga más de 100 riesgos, porque se hace inmanejable también. Acuérdense que cada área, o sea, ingeniería, diseño, la parte ambiental, la parte social, todas estas diferentes partes, seguridad industrial, todos ellos son dueños de ciertos riesgos y todos ellos piden diferente presupuesto para ello. Por lo tanto, lo que he visto es que no se pasan de esos números. Sí, generalmente algo de 40, 60 riesgos es muy cómodo. ¿No? ¿Qué más puedo hacer? En este software, y mi recomendación es que lo implementen si lo tienen en Excel. Hay una cosa que se llama riesgos globales que está aquí, ¿sí? Que es como un inventario de riesgos, ¿sí? Inventario de riesgos, que lo hace generalmente el equipo de riesgo, o el equipo de riesgos, o la PMO, ¿sí? Y lo que hacen, ellos investigan, hacen mucho research y hacen todo este trabajo de riesgos que son comunes a todos los proyectos de las industrias donde su empresa está metida. Por ejemplo, soy un experto en caminos, donde todas estas personas se dedican a levantar riesgos que les podrían ocurrir a los proyectos de esa industria, ¿sí? De esa empresa, en esa particular región. Si estoy haciendo, no sé, 5 o 6 puentes, entonces hago aquí todo el inventario de riesgos que me va a topar con eso. Túneles, poner, no tengo idea, rieles de un tren o de un tranvía, lo que fuere. eh, la ventaja de aquí, por eso lo muestro acá, es que tienen este concepto, y el concepto es tener una base de datos de riesgos globales, y aquí lo que yo puedo hacer es decir, tómame este riesgo, lo selecciono, sí, digo, no sé, un delay de compras, y lo incluyo. Tan simple como esto.
Eso ustedes también lo podrían hacer en Excel. Yo, de hecho, lo he hecho muchas veces en Excel, ¿sí? Que es tener esto incluido, ¿no? O no, ¿no es cierto? Y si quiero lo pongo aquí, le digo no quiero este riesgo y lo saco de aquí. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer ahora que tengo mis riesgos? ¿Se acuerdan? La segunda parte de mi marco de referencia, me puedo decir, analízame todo, pero incluye mis riesgos. Antes no tenía los riesgos incluidos, ¿sí? Ahora los incluí, corro el análisis, y acuérdense lo que salía antes. Antes de correr el análisis, para que se acuerden. Fíjense la figura de esto, ¿ah? Era de 1.100.000 a 1.400.000. Claro, ¿qué es lo que va a pasar? Como metí los riesgos tienen impacto monetario, aseguran que aquí está el impacto monetario de cada uno, ¿sí? Sea relativo, sea absoluto. Los analizo de nuevo, los corro, y obviamente la distribución se fija, me va a generar esta cola que está aquí, que es la cola que justamente tenemos en la gráfica, que tenemos aquí la incertidumbre, y aquí tenemos los registros de riesgo, los riesgos, ¿sí? Que están acá. Y fíjense que ahora mi máximo es de 1.800.000. Entonces, todos estos últimos 400.000 que están acá, ¿sí? Me los gané poniendo los riesgos. ¿Qué es lo que pasó? Pasé de un modelo en el que en este caso, mi target era 1.190.000, que creo que está aquí, que es este de acá. Se fijan, 1.190.000. ¿Sí? Este era mi target, un modelo donde tenía esto más o menos 1.100.000, y ahora tenemos 1.800.000, que está acá. ¿Sí? Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos reconstruyendo capa por capa. ¿Sí? Acuérdense. Entonces, estas primeras capas que nos permiten hacer, nos hacen la configuración inicial. En el material que está aquí, ¿sí? Está la parte de incertidumbre y todo el step by step, como para que sepan armarlo ustedes si es que quieren hacerlo ustedes mismos. Si con la herramienta que usen o incluso en Excel, también lo pueden hacer. ¿Sí? Aquí les pongo el repositorio de griegos globales, ojalá que lo puedan tener. ¿Sí? Y acá me voy al mapeo de los ríos. ¿Qué tiene aquí? Que esto es algo que me gusta mucho. En muchas ocasiones tenemos estos dos modelos como dos entes separados. ¿Sí? Tenemos los costos por un lado, los riesgos por otro lado y sumamos su total. En este software, por eso se los muestro acá, podemos hacer lo que se llama un mapeo de riesgos en los costos. Y se fijan que a cada uno de los costos yo le puedo haber puesto uno o más riesgos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí podría haber puesto esto, decirle, quiero el riesgo de comunicación, y lo pongo acá si es que quisiera, o el riesgo de dirección estratégica. Y a cada uno de los ítems le mapeo cuál es el riesgo que quiero que vaya. ¿Sí? En este caso no lo voy a sobre mapear aquí para que no se me haga una cosa gigantesca. ¿Sí? Pero es como para que ustedes sepan que un mejor modelo es el más detallado, y el más detallado es el que les da más chances de personalizar cosas, ¿sí? No estoy diciendo que el mejor modelo es el más complicado, sino es que el que mejor representa o refleja la situación que tienen ustedes en su empresa. Entonces, aquí recuerden que pueden mapear, ¿sí? Mapear riesgos a los ítems de costo, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo puedo hacer acá. Puedo mapear riesgos a los ítems de costo que están acá. Cada uno. Otras personas, por simplificación, hay veces en que hacen un modelo aquí que me da una distribución y un modelo acá que me da otra distribución, y la suman, ¿sí? Lo que a mí me gusta de este es que ustedes pueden mapear más de un riesgo a más de un costo. Ese es como funciona en realidad. ¿Está? Entonces, volvemos acá. Esto está mapeado. ¿Qué puedo hacer? Puedo agarrar, por ejemplo, de una por ejemplo, de la certificación de manufactura y decirle, quiero ver cuál es el impacto. Fíjense aquí. Y aquí empieza donde viene la parte importante de la cuantificación. Fíjense aquí. El impacto, por ejemplo, en la certificación de manufactura, era un costo de 250.000, al que le estoy poniendo una distribución de incertidumbre que viene del 80, 100, el 150%, que viene acá, ¿sí? No tiene conexión de schedule, se fijan, no tiene una conexión, no hay cronograma, entonces esto no existe, por eso esto está en blanco, esto ok. Y tiene además un delay en la entrega, y este delay viene con esta distribución. Por lo tanto, este ítem, el ítem de certificación de manufactura, puede ir desde los 180.000 hasta los casi $600.000. ¿Se fijan? Tengo un analizador, esto se llama el analizador en tiempo real,
donde puedo ver ítem por ítem, al exponerle al ítem al riesgo, hace una predicción muy rápida, una simulación solamente del riesgo, como para que ustedes lo vean. Entonces, está buenísimo esto porque les permite tener un aproximado de la distribución. Si me voy a los viajes, no sé, la misma cosa. Según yo era 75.000, pero 75.000 está acá. Se fijan que me da el determinístico aquí, el que está en negrito. Puedo tener de 60.000 hasta 150.000 para cada uno de los costos. Imagínense el poder que tiene esto, que es básicamente replicar lo que la realidad nos va a dar. Y esto también lo incluía ya. Tanto la incertidumbre como el riesgo. Hicimos ya el resultado del registro de riesgos, ¿sí? Pero vamos a ver el tema de distribuciones. Yo les mostré una de las distribuciones, que era la distribución PERT que estaba acá, que es la que yo más recomiendo. Muy simple, porque tiene mínimo, likely quiere decir el más probable, y el máximo, ¿sí? Pero también puede tener una distribución triangular como la que está acá, que también tiene esos aspectos, tiene esos parámetros, se llaman parámetros de la distribución. ¿Sí? Parámetros de la distribución. También los puede afectar de esa forma. En este software, y lo que me gusta también es que es bien simple, tengo 9 distribuciones. No tengo, se fijan que hay muchos softwares, de nuevo, como el AgRIS, ModelRIS, etcétera, que tienen 100, 150 distribuciones. Claramente no están enfocados, están en proyectos. A mí lo que me gusta es que tiene nada más 9. Y lo que hice acá, para no entrar en detalle en cada una de ellas, les hice una tabla, ¿sí? Con cada una de ellas su nivel, por ejemplo aquí, y sus parámetros. ¿Para qué? Como para que sepan cuándo usarla. ¿Cuál es la que yo les diría si están recién empezando? Usen PERT. Mínimo más probabilidad. ¿Sí? Esta distribución es súper flexible, perdón, súper flexible. Refleja bien la escola, ¿no es cierto? Porque lo que nosotros queremos hacer es que las escolas se vean bien reflejadas, ¿sí? Estos espacios grandes donde está el riesgo, ¿verdad? Aquí está el riesgo. ¿Sí? Donde refleja bien las colas. ¿Cuál otra distribución me gusta mucho a mí? Se las voy a mostrar ahora. Es la Trigen, la que está aquí. Y les voy a decir por qué. Porque en esta distribución, ustedes le van a preguntar al experto, oye, experta, experto, dime cuáles son los rangos en donde se va a mover mi variable. ¿Sí? Les dicen entre 80 y 150%. Muchas veces, cuando uno es el experto, cuando le preguntan a uno esto, uno no se siente 100% cómodo dando los rangos. Entonces me dicen, oye, ¿cuál es la demora en el entry de logística de estos componentes electrónicos? Entonces yo le puedo decir, oye, sería muy raro que vengan antes, pero bueno, podría ser el 95% del tiempo, tienes el 100% del tiempo, que eso sí es el más probable, y puedes llegar hasta un 140% del tiempo. Si digamos que por problemas en la aduana, lo que fuera, ¿no? Que está aquí. La Trigen, no, es cierto, esta sería una triangular tradicional, ¿sí? La Trigen lo que me dice es cuáles son los límites o el grado de confianza, yo lo traduzco como el grado de confianza de la estimación. Y el grado de confianza de esta estimación es que este número de aquí, el 95, no es el más bajo, es mi percentil 10. Y el 140 es mi percentil 90. Por lo tanto, lo que me va a pasar es que voy a poner así, ¿sí? Es que voy a tener un rango aquí, como con un colchón, ¿sí? Que voy a tener acá, y un colchón que voy a tener acá. Eso quiere decir que de los rangos que me dio el experto, que eran 95, 100 y 140%, yo voy a tener aquí un colchón a cada lado. El 10% a la izquierda, 10% a la derecha. Eso quiere decir que en este caso, la confianza en los resultados que yo tenía era de un 80%. ¿Qué le da esto al experto? Le da un poco más de seguridad y les deja deja que el experto se maneje también con más libertad. ¿Para qué? Para que no les tenga que dar el máximo absoluto. Si les dice, oye, yo creo que un 90% de probabilidades, el máximo es 140. Pero claro, puede haber un 10% que es más que esto. Y él está dejando este cachito, digamos, en la cola derecha, que es la que más nos interesa, bueno, dependiendo de lo que estemos analizando. Ahorita costos. Entonces,
Esa también les recomiendo mucho, que está aquí en la presentación. Ahora se la pongo acá. Está aquí. Me gusta mucho la Trigen. ¿Sí? La normal y la log normal, si bien se usan y son con las que estudiamos, tienen el problema de que usen desviación estándar. Y es una métrica que no está tan interiorizada. Y si están ustedes empezando con esto, no usen la normal. ¿Sí? ¿Pueden usar la discreta? Sí, la discreta viene más o menos así. Me gusta a mí la discreta porque les permite pensar en escenarios. Entonces, por ejemplo, podría decir, con 50% de escenario, con 50% de probabilidad, mi valor se va a ir al 120%. Con 50% se va a ir al 150%. Y yo puedo poner más valores, ¿no es cierto? Podría decir aquí, con 30% va a estar en 120, con 20% va a estar en 140, ¿sí? Y se hace así, ¿sí? Y yo voy dibujando la distribución. ¿Y por qué? Porque le voy preguntando a la gente la probabilidad de cada uno de los valores. Mi recomendación de nuevo, empiecen con la PERT, usen la triangular también. Pueden usar la uniforme es una distribución que tiene nada más dos parámetros, mínimo y máximo, ¿sí? Que es la que, cuando no tienen mucha idea de lo que está pasando dentro de la variable, pero saben que hay un rango. Entonces, eso es lo que les recomendaría ahí. Creo que hay una pregunta. Déjenme ver un segundo. ¿Cómo se determinan las probabilidades? Muy buena pregunta, Víctor. Mira, hay varias formas, ¿sí? Hay algún, es estimado del experto, sí, pero el estimado del experto muchas veces viene con información histórica. Ustedes analizaron históricamente la información y vieron cuál era el mínimo, el más probable y el máximo. Vieron rangos, benchmarks, si es que son componentes, los fabricantes tienen sus manuales gigantes llenos de gráficos de distribuciones que uno muchas veces no vio, ¿sí? Y la idea es justamente tratar de replicarlas aquí. Mucho volverse a la academia también, leer artículos o ver qué es lo que está diciendo la gente, ver comunidades de personas que hacen gestión de riesgo cuantitativo, también es una buena práctica. O muchas veces lo que yo te diría es casi que experiencia. Es decir, a ver, si tal vez mi proyecto me dio un más 30% en el costo de la ingeniería de detalle, entonces tal vez al siguiente proyecto no le va a poner más 15. Si sé que es del mismo equipo, la misma zona, la misma envergadura, los mismos componentes, ¿sí? Entonces, aprendamos de lo que estamos, de lo que nos ha enseñado, digamos, la experiencia. Entonces, eso también te recomendaría. ¿Ah? Entonces, con esto, una brevísima introducción a lo que serían qué probabilidad, qué distribución de probabilidad usar y el nivel de cada uno, ¿sí? De nuevo, empiecen con la PERT o la triangular si se sienten más cómodos. En este momento lo que queremos es que se muevan del mundo determinístico al probabilístico. Y luego, si quieren, pasen a la Trigen, ¿sí? Luego pueden ir experimentando, obviamente, ¿sí? Hasta que tienen una que se llama doble triangular, con información de escenarios, comportamientos internos, etcétera. Entonces, tienen muchas cosas ahí. ¿Está? Sigamos. Simulación la corrimos una vez, ¿sí? Vimos qué es lo que nos pasó. Acuérdense que todos estos parámetros que están acá arriba, ¿sí? Estos percentiles, ¿sí? Son súper importantes porque son los niveles de riesgo, ¿no es cierto? Son mi perfil de riesgo. ¿Sí? ¿Hasta dónde? Básicamente, ¿cuál es el alto de mi almohada? ¿Con qué alto de almohada duermo? ¿Sí? Con P80, P70, P65. ¿Sí? Y aquí tienen varias estadísticas descriptivas que les recomendaría que recuerden esto, ¿no es cierto? Bueno, el mínimo y el máximo, claro que lo van a saber. La media, que se acuerdan que era como el promedio de todo, para simplificarlo, ¿sí? Los mediana, si pongo todas las muestras, saco la de la mitad por la moda, que es la que más se repite. ¿Sí? Ahora, luego de que corro la simulación Monte Carlo, fíjense lo que puedo hacer aquí. Y esto es algo también muy propio de esta metodología de cuantificación. Todavía no hemos gestionado nada, recién calculamos los rangos, ¿sí? No gestionamos nada. ¿Qué es lo que yo quiero hacer ahora? Quiero hacer gestión. Quiero saber, en este caso, voy a correr nuevamente la simulación. Quiero saber de aquí cuál es el riesgo más importante, cuál es el costo más importante, porque tengo que saberlo, ¿no es cierto? Si está muy alto, si me estoy pasando con, ¿se acuerdan? A casi 1.800.000 de 1.200.000, tengo que saber qué es lo que pasa. Me puede ir a dos reportes, sí, que les recomiendo y estos los tienen todos los softwares de Monte Carlo, porque los he visto. Uno que se llama de drivers, o básicamente de cuáles son las potenciales relaciones que se tienen.
¿sí? Entre las variables y el total. Por ejemplo, aquí yo digo, quiero ver los costos, fíjense aquí, los costos que llevan el proyecto. Y los costos que llevan el proyecto, hay tres principales, ¿sí? ¿Cuál es mi recomendación aquí? Vean todo lo que es mayor a 0,5. Esto es un análisis de correlación. Entonces, más de 0,5, véanlo. Si es menos de 0,5, duden. Si es menos de 0,3, no lo vean, ¿sí? Así como para hacerlo muy, muy rápido, sabiendo que están empezando. Luego, quién sabe, se pueden dar una vuelta más adelante. Pero si veo una correlación del punto 17, punto 12, ni la voy a ver, ¿sí? ¿Qué haría aquí? Me enfocaría en estas tres variables y diría, estas son las tres principales. Acuérdense, son los principales costos que están afectando. Y podría ver también cuáles son los principales riesgos que están afectando. ¿Sí? Tengo costos y riesgo. Recuerden, incertidumbre y eventos de riesgo. Entonces aquí veo el cambio en diseño es el más importante y luego vienen los delays. ¿Sí? Con esos dos me voy a quedar. ¿Por qué? Porque estos me dan foco. Estos sí me ayudan en la gestión cuantitativa. Esto lo que me dice es, fíjate, estos dos riesgos más estos dos costos, llamémoslo a toda la gente y veamos qué se puede hacer ahí. Se puede, no sé, optimizar, qué hacemos para mitigar este costo, hay algún control que podamos aplicar, etcétera. ¿Sí? Entonces ahí empieza recién la labor, en este caso del analista de riesgos o del manager de riesgos, dice, bueno, voy a gestionar los riesgos. ¿Sí? Ahora bien, esto es un análisis. El segundo análisis que se tiene, que todos los otros lo tienen, bueno, este tiene una cosa que se llama análisis por exclusión, que básicamente es, toma todos los riesgos del modelo, ¿sí? Todos los riesgos, calcula el total, ¿sí? Así, el total, y luego lo que dice es, voy a sacar al mayor y calculo nuevamente el total. Voy a sacar al segundo y calculo nuevamente. Voy a sacar al tercero y lo calculo nuevamente, que es un análisis por exclusión, donde se ve el importe marginal de cada uno de los riesgos. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, aquí le digo, quiero que me hagas sobre el costo, porque no tenemos impacto de cronograma todavía, sobre el costo, córreme los impactos. Y esto es lo que me va a decir cuánta plata, en el otro acuérdense que era cuánta relación, era un coeficiente de correlación. Aquí me dice cuánta plata al P90, ahora ya saben lo que es P90, ¿verdad? Las tengo por aquí. Entonces, en el P90, aquí, ¿cuánta plata aporta el problema de diseño? ¿Cuánta plata aporta la incertidumbre en el costo y los delays? ¿Sí? $100,000, $70,000, $55,000. Y aquí sí tengo números tangibles con los que puedo gestionar las cosas. ¿Por qué? Porque con esto me vuelvo y les digo, tenemos que bajarnos en la mitad en la parte de diseño o tenemos que cortar la parte de incertidumbre de riesgo o los delays, etcétera. ¿Sí? Pero con eso ya estoy haciendo gestión, ya puedo empezar, ¿no es cierto? Es el pulling thread, ¿no es cierto? Es el hilo conductor desde donde yo empiezo a hacer las cosas. Ahora bien, nos pone un poquito más de dificultad a esto. Aquí están los drivers, los análisis. Ahora integremos el cronograma. Porque tengo tanta capacidad en el software. Digo, no, pues tengo mi cronograma P6, ¿sí? Lo que voy a hacer, ya voy a abrir el modelo listo para que no tengan que ver todas las cosas. Lo subo de P6, lo subo de Microsoft Project, ¿sí? Y lo que hace esto es toma el cronograma y lo incluye en el modelo. Entonces ahora mi modelo tiene todas las tareas. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que tengo un modelo que se llama integrado, ¿cierto? Tengo un modelo que integra tanto el costo como la duración. Y potencialmente, así como todos los costos eran distribuciones, aquí cada tarea también puede ser una distribución de probabilidad. Esta puede ser una distribución, otra. Y esto lo que causa, cuando corro la simulación, van a ver, es que todas ellas cambian, ¿no es cierto? Cuando corro la simulación, tanto los costos como las duraciones cambian simultáneamente. Y esa es la ventaja gigante de la simulación Monte Carlo. Podría poner más componentes todavía si quisiera. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa si añado el calendario? Añado las tareas, añado referencias de fecha, y lo que tengo que hacer es también añadir el mapeo de los riesgos y la incertidumbre, esas dos cosas. Entonces, lo que hago aquí, ¿sí? Gestiono en el software y le digo, esto de aquí, fíjense aquí que son las distribuciones de schedule, las distribuciones de calendario. Le digo,
quiero ahora, como las clases de A a C, ¿no es cierto? Una clase 5, clase 4, etcétera, quiero tener incertidumbre alta, media o baja, cada una de mis tareas, y yo las voy seleccionando. Y además, comparto, y esto es lo que me gusta, me encanta este software, es que comparto el registro de riesgos. Me sirve tanto para el módulo de costos como para el cronograma, que es lo típico, ¿no es cierto? Yo tengo que compartir, yo puedo compartir el registro de riesgos. Sería ilógico tener que armar uno para el cronograma y otro para el registro, para los costos. ¿Sí? Por lo tanto, puedo mapear costo original, que ya tenía, pero también puedo hacer mapeos de riesgos en el cronograma, como lo que tengo acá. Esta es justamente la figura que tengo ahí. ¿Sí? Entonces, puedo mapear ambos, y cuando ustedes hagan sus modelos, si no los usan aquí, los hacen en Excel, acuérdense de mapear ambos. ¿Para qué? Para que un riesgo, como por ejemplo el riesgo de cambios de diseño, afecte tanto el costo como la duración. Perfecto. Entonces, lo que hago aquí, se acuerdan que aquí yo lo mapeaba al costo de esta forma, ¿sí? En esta interfaz. Lo que se inventaron aquí en Safran es que ellos tienen una interfaz ya mucho más compleja porque yo puedo tener 5.000 tareas hacia abajo. Entonces, tengo aquí todas mis tareas hacia abajo. Se fijan que aquí abro la misma, aquí están todas mis tareas. Y lo que puedo hacer con cada tarea, es seleccionar una incertidumbre, se acuerdan, esta es la parte azul, y uno o más eventos de riesgo, ¿sí? Están aquí. Entonces le digo, por ejemplo, que el cambio de diseño, el 11 este viene acá. El 10 este viene por acá. El 4 viene como para acá abajo, ¿sí? Y los puedo añadir a más de una tarea. Entonces eso quiere decir que los riesgos también los mapeo y los puedo mapear al nivel que yo quiera. Se fijan, aquí está mapeado este riesgo específicamente al testeo de los lentes, de los drones, ¿sí? Y así los puedo ir mapeando cada uno. Igual que en la parte anterior, si es que escojo uno de ellos, ¿sí? También puedo ver cuál es el impacto tanto. Fíjense aquí, uno que tenga schedule, aquí, este de aquí. Tiene mediana incertidumbre y tiene dos riesgos. Por lo tanto, puede ir de 16 a 44 días. Se fijan, antes eran costo, ahora lo hice con duración. Sí, pero es exactamente el mismo marco de referencia. Por eso era tan importante para mí explicarles antes el marco de referencia, para que sepan que se puede aplicar de la misma manera. Y aquí está el impacto, tanto en duración, aquí no va a haber impacto en costos, sino si el riesgo ocurre, según si el riesgo puede ocurrir. ¿Sí? Y tengo el mapeo de todos los riesgos. ¿Qué es lo que hice? Integré el cronograma. ¿Qué gano con esto? Gano mucho, porque cuando corro la simulación, fíjense lo que va a pasar, lo voy a correr con todos los riesgos, ¿sí? Todos los riesgos en premitigación. Corro el análisis, voy a tener más variables, voy a tener mi costo, ¿sí? Pero también voy a tener mi cronograma, que está aquí. Entonces le digo, quiero ver el cronograma y quiero ver mi fecha de fin, por ejemplo. Y puedo ver mi duración, ¿sí? Puedo ver mi fecha de fin, puedo ver mi duración. Ya saben cómo interpretar los resultados. Por ejemplo, aquí lo que me diría es que tengo un 80% de probabilidades de que mi proyecto se termine en 674 días o menos. ¿Sí? Básicamente todo esto es mío. ¿Sí? Hasta acá. Todo esto. ¿Sí? Todo esto es mío. Y este 20% es del 20% restante, que es el que está aquí. ¿Está? Ahora, ¿qué más podría hacer? Podría obtener, de nuevo, igual que en el anterior, ¿sí? Quiero ver cuáles son los drivers que me llevan ahora, pero cuáles son los drivers de mi calendario. Entonces veo ahora los drivers, cuáles son los riesgos más importantes en el calendario. ¿Se acuerdan? Esto es una correlación, busco solamente las más altas. ¿Sí? O también puedo hacerlo por costo. ¿Se fijan? Entonces, tengo todo este marco conceptual que gané al incluir ambas. Entonces, fíjense lo rico que es el análisis, o que puede ser el análisis cuando las incluye. También le digo, hazme aquí, ¿se acuerdan? Quiero que me hagas el análisis en esto. Entonces, puedo calcular los impactos, fíjense aquí, tanto por ejemplo, aquí, tanto en duración, fíjense que lo rico del análisis aquí, en duración, el diseño, el problema de cambio en el diseño equivale a 7 días y a $115.000.
El de comunicación, solamente el problema viene con dinero. Este de aquí viene con un problema en días, ¿sí? ¿Se fijan? Y puedo ver las dos al mismo tiempo, que es riquísimo, eso es súper completo el análisis, porque me deja verlo de la misma forma, ¿sí? Entonces, lo que gané la posibilidad de hacer este tipo de análisis. ¿Qué me podría hacer? Si yo me pongo muy avanzado, claro, podría ser incluso un análisis de este tipo, un análisis de scatterplot, donde digo, bueno, quiero en este caso, imagínense que cambio la duración, entonces puedo hacer un análisis de las simulaciones, ¿sí? Esto en días y esto en plata, y decirle, por ejemplo, yo tenía 100, 600, no sé, 50 días de calendario como para terminar el proyecto y tenía, digamos que me aprobaron 1.300.000, pues va a salir, sí, 1.300.000, para no salirme de aquí, ¿sí? Entonces tengo, imagínense, 22% de probabilidades de terminar mi proyecto en tiempo, menos de 650 días, y en presupuesto, menos de 1.300.000. Solo tengo 22% de probabilidades. ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Tá? En cambio, tengo toda esta demás probabilidad de salirme de una de las dimensiones, ¿sí? Tengo 15 aquí, 31 acá, etcétera. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que me salga de los 650 días? Debería sumar ambos, ¿no es cierto? 60%, más o menos. ¿Sí? Y de esta forma, el tener el costo y el calendario juntos, ¿qué es lo que me permite? Me permite gestionar riesgos. Lo que yo estoy haciendo aquí ya es una gestión de escenarios con riesgos, ¿sí? Ahora bien, volvamos a la parte de riesgos. Yo tenía dos, digamos que fases principales para validar el riesgo. Una, como les dije aquí, la fase de premitigación. Entonces, me fui acá, le dije duración, quiero ver la duración, ¿sí? De 600 a 745 días. Digo, ¿sabes qué? Pero quiero hacer una prueba porque cada uno de los riesgos que puse, lo voy a mostrar aquí, tiene un escenario pre y post mitigación. Fíjense aquí. Entonces tengo aquí este de acá, veamos aquí, este de aquí, por ejemplo. Este de aquí me pega en el schedule, ¿no es cierto? En la duración y me pega en el costo, en el pre-mitigación. Pero también tengo el post-mitigación, que son otros números. ¿Se fijan? Aquí era 80, 100 a 125.000 dólares. Y aquí, luego de mitigarlo, me salieron 50, 60 y 70.000 dólares. Ustedes, como analistas de riesgos, lo que tienen que hacer es trabajar con las personas que van a mitigar el riesgo, ¿sí? Con los expertos y decirles, bueno, si es que contrato a tal empresa, por ejemplo, riesgos de, no sé, encontrar indicios arqueológicos o lo que fuera, ¿en cuánto se me va a reducir? ¿Se me va a quedar la misma probabilidad? ¿Va a ser distinto el impacto o lo que fuera? Entonces, yo podría decir que este es mi riesgo pre y este es mi riesgo post, ¿sí? Para cada uno de los riesgos yo puedo hacer esto en ambas dimensiones, tanto en duración como en costo. ¿Se fijan? Entonces aquí ya tengo tres dimensiones, la dimensión tiempo, pre y post, la dimensión costo y la dimensión duración, ¿sí? Entonces, lo que puedo hacer y lo que me deja el software hacer muy fácilmente, y esto es donde aquí sí hacerlo en Excel o en otra herramienta es más difícil. Lo que voy a hacer acá es decirle, mira, quiero la duración, le digo, mándamela a mi caja de arena, ¿cierto? Mándamela acá que la quiero comparar. Esto es premitigación. Vengo acá y le digo, como todos los riesgos tienen una post-mitigación, quiero ahora ver qué es lo que pasa en el escenario post. Aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, lo que puedo hacer aquí, sin hacer más cambios y tomando en cuenta que todos los riesgos ya están configurados con una post-mitigación, puedo correr nuevamente el modelo, ver la duración y decir, ¿sabes qué? Mándame la duración y compáramela. Y hay un generador de escenario, ¿cierto? Y esto me compara el pre versus el post mitigación de esta manera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el P80 que estamos viendo antes, ¿sí? Me voy al P80. En el P80, el escenario post mitigación dura 40 días menos. De nuevo, estoy gestionando escenarios diciendo, si es que los riesgos se comportan como yo quiero que se comporten, ¿sí? Voy a ganar 40 días con la post-mitigación, ¿sí? Si es que lo veo en el P90, que se fijan que va a ser muy a la derecha,
Claro, tengo 46 días, que es básicamente esta diferencia, ¿no? Estos son los 46 días que están aquí, ¿sí? Que están acá. Entonces, la grandísima ventaja de esto es que me permite hacer estos escenarios. ¿Qué podría hacer yo, por ejemplo? Podría decirle, ¿sabes qué? Voy a mitigar un riesgo. Y si no estoy mal, creo que es el riesgo 11, ¿sí? Que es el que más pega, este de aquí. Le digo, voy a poner una acción de mitigación, porque también me deja el software y ustedes lo podrían hacer también. Voy a poner una acción de mitigación que me cuesta $20.000 y 20 días. ¿Ah? Y lo que hago es, me voy acá a analizar y digo, pero quiero todos los riesgos sin mitigar, menos este, ¿sí? Todos menos este. Entonces quiero mitigar a este y todos los demás siguen igual. Y corro el análisis, ¿sí? Y puedo mandarlo también para la comparación. ¿Se fijan? Este sería pre más post R11, ¿sí? Que son 17 días, que es el escenario que está aquí en el medio. De esta manera, yo podría ir haciendo un análisis marginal, riesgo por riesgo, de ser necesario para tener este tipo en este caso, de simulacros o de gestión. Me puedo decir, ah, no, ¿sabes qué? Entonces, veamos otra, por ejemplo, aquí la gestión sería, veamos otro análisis. Esto está demasiado caro, esto está muy bien y nos queda muy bien. Y ahí pongamos más acciones en cada uno de los riesgos. ¿Se fijan? Entonces, la idea es encontrar una herramienta que les permita hacer la gestión, el qué pasaría si, de una manera muy rápida. Y aquí es donde yo reconozco que hay una ventaja grande en el software que uno usa, porque no sé si se fijaron que yo no me preocupé de nada del modelo, no me preocupé de ver que el modelo esté bien hecho, que esté bien conectado, que las fórmulas estén bien, porque el modelo ya viene conectado. Yo me preocupé de hacer el qué pasaría si, de ver cuáles son los riesgos más importantes, de hacer ese tipo de gestión, ¿sí? Y esa siempre va a ser mi recomendación. En el material está todo lo que vi, ¿sí? La corrida, la simulación, con y sin todos los escenarios, la acción, etcétera, todo está ahí en el material. Y me llego a las conclusiones, faltando 5 minutos. Es uno, y esta es la conclusión que uno ve, de nuevo, si es que uno encuentra la herramienta que se le adapte mejor, uno fácilmente puede construir un modelo que me permita gestionar mis riesgos de forma cuantitativa. ¿Se acuerdan? Pasamos del modelo determinístico a un modelo probabilístico. Uno. Dos, este marco de referencia tiene que aplicar a las dos dimensiones, costo y duración. Generalmente, la mayoría de las empresas lo que tienen es un análisis de duración, que tal vez lo hacen en PDA o en el mismo Safran, un análisis de costo que lo hacen en Excel, con At-Risk, con Model Risk, ¿sí? Fíjense lo bueno que es integrar a ambos, que esa es la ventaja gigante. Y lo otro, y esto sí le hago mucho énfasis aquí, ¿sí? Es que tengo que analizar cuáles son las ejecuciones de mi modelo y refinarlas para entender el impacto de los riesgos, ¿sí? Es el qué pasaría si, los what if famosos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si es que tengo este riesgo de esta forma? ¿Qué pasaría si tengo este riesgo de esta otra forma? ¿Qué pasa si lo mitigo? ¿Qué pasa si no hago nada? ¿Qué pasa si lo elimino? ¿Si busco otra ruta? ¿Cuáles son los riesgos más importantes? Encuentren una herramienta que les permite gestionar los riesgos, no solamente calcularlos, sino gestionarlos de una manera en la que siguen un proceso de análisis para llegar al mejor escenario. ¿Sí? Entonces, con esto, no sé si tengan preguntas, si las quieren poner ahí, y si no, les voy a dejar aquí mi email, ¿sí? Para que me escriban lo que necesitan. ¿Sí? Gustavo@berryfieldgroup.com. Felices de tener una discusión uno a uno, felices si me escriben, si tienen alguna pregunta de sus modelos, muy contento de responderlas. Sí, creo que no hay más preguntas. Entonces, sí quisiera es de nuevo agradecerles. Yo sé que es una hora, estamos empezando, estamos cerrando mes. Gracias, Mario, te agradezco. Cerrando mes, ya es el último mes del año y les agradezco un montón su tiempo y el haberse quedado aquí una hora. Les llegará tanto la presentación como la grabación